La utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Una frase de Eduardo Galeano. Una frase que lo que refleja es que por lejano que se vea el objetivo, siempre habrá que caminar con paso firme en el ánimo de llegar a donde queremos llegar. Ya en lo concreto, en el proceso de construcción de la política pública para las familias en Bogotá, un proceso que empezó desde la discusión de lineamientos generales para la política pública social, un trabajo que se hizo especialmente liderado desde el entonces Departamento Administrativo de Bienestar Social, hoy Secretaría Distrital de Integración Social, que se hizo a través de talleres de construcción participativa de lineamientos de política pública entre los años 2002 y 2003 especialmente. Un proceso que siguió en avance y que dio lugar a la discusión de la política pública para las familias en Bogotá, particularmente hacia el año 2006, un año en el que se desarrollaron a nivel de toda la ciudad, en todas las localidades y desde los diferentes territorios, justamente en reconocimiento de la importancia que tienen las características particulares de los diferentes territorios y de las diferentes poblaciones, y que permitió, pues a partir de la discusión, generar unos desarrollos conceptuales y una comprensión de las realidades sociales y de contexto que permitieran dar un paso sólido en la construcción de la política pública para las familias en Bogotá. A partir de esa construcción participativa y ya en una primera construcción de esa política pública, se dio lugar para el año 2011 el conversatorio Bogotá le dice sí a las familias diversas, un conversatorio en el cual empezó ya a reconocerse uno de los aspectos importantes dentro del concepto que hoy tenemos de familias en torno a la diversidad, y que para ese momento centró la discusión en una de las variables de diversidad, como es la identidad de género. Otra de las variables es la ruralidad, que justamente hemos querido en esta ocasión relevar desde lo que las personas que nos acompañaron en el inicio como representantes de familias campesinas nos permitieron denotar cómo allí, a pesar de que hay unas necesidades que por supuesto corresponde al Estado atender, también hay unas capacidades y hay un potencial que es importante desarrollar y que es importante reconocer. Ya entonces, de esta manera, habiendo avanzado, se da lugar a unos reajustes en la política pública para las familias en Bogotá. Ya terminando el año 2011, se establece dentro de un instrumento legal, y de ahí se deriva pues el evento en el que estamos el día de hoy en el marco del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana. Tenemos dentro de las características principales de la política pública para las familias en Bogotá aspectos que se han venido construyendo desde ese proceso participativo, dentro de lo cual encontramos en el concepto de las políticas para las familias, y que es importante relevar cómo la política pública para las familias en Bogotá que tenemos hoy es una política que se aparta de las políticas de familia predominantes. Es justamente el avance que se muestra desde lo que inicialmente se tenía en este concepto de familias centradas en el familismo, en donde se tenía idealizada la familia desde el concepto constitucional de la familia nuclear, conformada por la unión de un hombre y una mujer, pero que justamente a partir de los diferentes reconocimientos y del desarrollo, pues se va dando avance desde esa familia tradicional que para los años 60 se tenía como el modelo de familia, y empezó pues a generarse un reconocimiento de un modo de familia diferente, además porque se dio para los años 70 unas situaciones en donde la mujer empezó a salir al mercado laboral, dejó de manejarse el modelo en donde el hombre era el proveedor económico y la mujer atendía a la crianza de los hijos. Empezó la mujer a insertarse en el mercado laboral, empezaron a cambiar las dinámicas de relación familiar, y entonces empezó a darse también el reconocimiento de un modo de familia diferente. Hoy tenemos desde esos desarrollos
una política que está centrada en el reconocimiento de las familias como sujetos colectivos de derechos. Es entonces haber pasado del reconocimiento de los derechos individuales al reconocimiento del derecho colectivo de las familias, sin perder de vista, por supuesto, el reconocimiento de los derechos individuales de cada uno de sus miembros, pero que sí plantea, por supuesto, un sujeto familiar que amerita unas acciones de fortalecimiento, unas acciones orientadas al desarrollo y unas acciones que permitan identificar las necesidades de ese sujeto colectivo de derechos, pero también fortalecer las capacidades y potencialidades. Se convierte así la política pública para las familias en una política de Estado. Tenemos en Bogotá una política distrital, no es una política sectorial, no obstante ha sido liderada por el sector de integración social, es una construcción de política que ha vinculado a todos los sectores y que por lo mismo se convierte en una política de Estado o de ciudad. Para el momento tenemos una política que está proyectada al año 2025, lo que le da, por supuesto, una marcada importancia en el sentido que no corresponde a un plan de gobierno, corresponde, por supuesto, a una filosofía de desarrollo humano que está contemplada por el Plan de Bogotá Humana, pero es una política que se proyecta hacia el futuro desde el desarrollo de capacidades y en el reconocimiento de los derechos. Es una política que está orientada a generar cambios estructurales a nivel social, a nivel económico, a nivel político y a nivel cultural. Esto denota justamente el reconocimiento de todos los derechos que están en torno a la familia y que desde el reconocimiento de la política pública permite el avance en el reconocimiento de estos derechos. Es una política que también está orientada a transformar patrones culturales hegemónicos y excluyentes. Dentro de esto, por supuesto, hay temas que toman especial importancia, el tema de la primera infancia, que es un tema central en el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana, y todo lo que tiene que ver con la no tolerancia a las diferentes situaciones de violencia y maltrato. Justamente esos son elementos importantes para superar la segregación. Las familias hoy están constituidas por personas que se reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y subjetividades. Esto trasciende de la relación consanguínea que determinaba las relaciones de parentesco o que determinaba las unidades familiares. Esto permite relevar el reconocimiento de familias a otras formas de unidad. En donde hoy tenemos familias conformadas por grupos de 2 o más personas de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una relación de parentesco, por consanguinidad, afinidad, adopción o afecto. Esto permite también reconocer cómo se conforman familias a partir de situaciones traumáticas en la vida de las sociedades, en donde en muchas ocasiones aspectos culturales, aspectos de conflicto político, de conflicto económico, generan rupturas, generan desarraigos y entonces en esos lazos de solidaridad que mueven a la sociedad se conforman familias que no están unidas por vínculos de sangre o por vínculos de parentesco, sino por vínculos de solidaridad o por vínculos de afecto. Eso también es un elemento a partir del cual el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana reconoce un trabajo importante frente a las familias que han sido víctimas de desplazamiento por conflicto armado, porque toman una forma diferente, porque generan unos lazos y unas relaciones diferentes que por supuesto merecen la atención del Estado. Hoy las familias se establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto que comparten domicilio o residencia o lugar de habitación de manera habitual. Esto también permite reconocer unos modos de relación diferentes, unas dinámicas diferentes que en últimas han de proyectarse en el reconocimiento de derechos en los diferentes sectores que corresponde atención a esa familia como sujeto colectivo de derechos y que puedan acceder las personas que han conformado una unidad familiar o una unidad doméstica, independientemente del modo en que han establecido esa relación, a servicios de salud, a servicios de educación, que puedan ser reconocidas como un sujeto colectivo de derechos. Es lo que hoy esencialmente representa la política pública para las familias, el reconocimiento como sujeto colectivo de derechos.